Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes que nos acompañan en un programa más de El amor y otros mitos, un programa en el que realizamos contenido que tiene que ver con psicología y el día de hoy vamos a tratar una de sus ciencias afines también, que es la historia. Bueno, los acontecimientos históricos dentro de una nación tienen su origen en la acción humana, que se caracteriza por ser un fenómeno individual. Sin embargo, a pesar de que somos individuos, estamos influidos por las relaciones con los demás. Esto conlleva a crear redes sociales, emocionales y también de poder. La historia de la nación y viceversa. ¿Cómo ha influido la historia de una nación en un individuo? ¿Cómo a su vez el individuo influye en la historia de una nación? Estas preguntas las vamos a responder en este conocido programa del amor y otros mitos, como cada jueves. Un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy nos va a acompañar un super invitado especial. Hola, 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 buenas noches. Hoy, bienvenidos a su programa titulado Del amor y otros mitos, donde no solamente hablamos de relaciones de pareja, sino también de situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica. Y pues hoy tratamos de hacer un programa completamente diferente, meter un poquito más de producción y pues todo sea para brindarles un mejor programa. Y pues como bien lo decían en la descripción, tenemos un súper invitado, el cual estamos muy agradecidos de que de que esté con nosotros acompañándonos. Y pues cabe mencionar que tiene una licenciatura en Historia de México, tiene una maestría en Ciencias Sociales, si mal no recuerdo, y pues al menos no lo he conocido dando clase, porque a pesar de que es uno de nuestros invitados, también es uno de nuestros profesores de la universidad, a pesar de que no nos dio clases. Sin embargo, por circunstancias de la vida, hemos podido coincidir y platicar juntos. Y pues estamos muy agradecidos con él. Y pues ya para no hacerle más emoción, porque estoy en verdad emocionado, les presentamos al maestro Eduardo García. Hola, hola, ¿cómo está? Quítale eso. A ver, a ver. Me, me, Perdón. Ya tenía muteado el ok, micrófono. Ya, ahora sí, ya se sí, escucha bien. pues muy contento, también yo estoy muy contento y emocionado, estoy tremendamente agradecido con el psicólogo Omar, con la psicóloga Mariana, que pues tomen en cuenta, digamos, mis humildes pensamientos para pues compartirlos con todos ustedes en esta transmisión en vivo, ¿no? Y estábamos charlando un poquito antes de comenzar y sobre este asunto de compartir y pues déjenme decirles, igual que procuro hacerlo en todos lados, yo aprendo mucho más de ustedes y, y de verdad sea muy la disciplina de la psicología es fundamental para las ciencias sociales, ¿no? Es fundamental la psicología pues bueno, aquí estamos, ¿no? Muchas gracias. No, pues al contrario, agradecemos su presencia. Algo que quieras agregar. Bueno, también quiero comentarle, igual ya se lo dije antes, pero se lo quiero volver a repetir. Yo también estoy muy agradecida de que haya aceptado la invitación a este programa. De verdad, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Bien, como dice, a lo mejor no tuvimos la oportunidad de que nos diera clase, pero al menos en un curso que tomamos con usted, pues a mí me fascinó mucho todo el conocimiento, toda la actitud y toda la pasión que le ponía, al menos en su rama de estudio respecto a la Uh -huh. historia, y a mí me pareció fascinante. Por eso para mí es muy bonito y muy grato tenerlo aquí y es un honor aprender de usted en este programa, que creo que nosotros vamos a aprender más de usted en este momento. Así es, así es.
Y antes de, Ya, de gracias. pasar al tema, Ujú. al contrario, antes de pasar al tema, eh, es costumbre que realizamos los saludos de todos los que nos están viendo en este momento, Servando, Rubén, Azul, que son parte de todas estas personas que nos ven cada semana. Este, creo ya mencioné Gerardo, si no lo vuelvo a mencionar, Venus, Dante, Jonathan, Jorge Rodríguez, Mari Contreras. Eh, ellos son, si no si no fuera por cada uno de nuestros espectadores, pues este no sería un programa este, que valiera la pena. Pues un saludo a Víctor igual, a Daniela Nájera, ay, 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 Azul Sánchez dice, ¿están juntos? Sí, Sí, obviamente con todas las precauciones que hay que tener. También un saludo a Julio César, a Tsiri Adonai, a Litsi Morgado Beltrán, no, espero pronunciarlo bien, Entre Poncho, González, a Leslie Suárez, Aranza Jiménez, igual un saludo muy afectuoso a Gladys Rojo, a Citlali Daniela igual, a Mafer Vargas, un saludo, y a Erika Eri va, un saludo. De verdad, estamos muy agradecidos por que nos estén viendo. Y pues vamos, un saludo igual a Cris Alamilla. Y pues vamos a iniciar un poquito de cómo nuestra visión histórica, nuestra concepción histórica influye mucho en nuestra psicología y esto igual nos da identidad. Si ven movida, Mariana, es que ella está lo- de los controles de darle me gusta, me encanta cada una de sus comentarios, pero también va a estar participando. sí, sí, si me ven así distraída, no es porque no les da problema de conexión. Creo que pues vamos a empezar con el tema. Ok, ¿Nos escucha más bien? sí, quería como antes de comenzar, si de pronto me quedo callado es porque de repente hay algunos problemas, creo que es con mi conexión y pierdo un poco el ritmo de lo que se está diciendo, pero pues digo, si no fuéramos... Ay, Sí, si no fuera por los detalles técnicos, esta materia del amor y otros. Se nos cortó otra vez, ok, sí, pero Adelante. bueno, ok, creo sí, que ya nos perdón. escuchamos. Creo que ya está todo en orden ya. Bien. Pues bueno, supongo que me perdí la parte en la que me decían que arrancábamos con el tema. Ajá, Ok. sí, justo. Creo que sí. Entonces, pues, ¿cómo? No sé si Omar quiera lanzar una pregunta o cómo lo hacemos. Ok. Sí, bueno, durante nuestras pequeñas conversaciones para preparar este tema, el tema principal que al menos que al menos yo tenía en mente para abordar era hablar un poquito sobre cómo, Creo que así, sí. ya. ¿Cómo ha surgido esta desconfianza del mexicano ante,
ante otros mexicanos, el hecho de sentirse de cierta manera o estar al pendiente de que algo puede suceder o que algo le pueda hacer alguien más, ya sea un daño, ya sea algún ataque. Sin embargo, usted quiso irlo enfocando un poquito en estas cuestiones de racismo y clasismo, que igual se me hace muy interesante todo este tema del racismo, principalmente en México, que nos abanderamos de no ser racistas, pero con nuestras frases, con nuestras acciones, damos a demostrar lo contrario. Así es. Sí, es cierto, ¿no? Recuerdo cuando me comentabas esto sobre la desconfianza, ¿no? O a lo mejor este sentimiento a lo mejor de inferioridad y que igual en ocasiones orilla a tener actitudes de rechazo hacia los otros, ¿no? Ahí hay una palabrita muy interesante, los otros. Pues mira, yo creo que si nos fuéramos al inicio de los tiempos, al inicio de la sociedad mexicana, pues no terminaríamos, pero sí quisiera a lo mejor comentar algunos momentos clave. Y es que la diversidad social ha estado presente en nuestro país desde antes de que se llamara México, ¿no? Desde antes de que se creara el Estado-Nación. Y ahí es donde suceden algunas cosas que pienso yo o tengo la opinión de que se siguen reproduciendo sistemáticamente, ¿no? Y que se ven reflejadas en la sociedad en términos de conflicto social, ¿vale? Se me ocurría que podíamos hablar justo de eso desde una mirada del racismo, porque es una de los temas que están ahorita en auge. Ustedes saben que últimamente se han desatado algunas protestas en contra del racismo por todo el mundo, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, vamos a hablar entonces de esta desconfianza o de este rechazo entre la sociedad mexicana desde un tema que sea pues contemporáneo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, se Sí, nos ok, cortó, pero ya lo tenemos otra vez de vuelta. ok. Sí, entonces, como les decía, para abordar este problema, ¿no? No sé Quise si tomar usted este nos fenómeno. Sí, sí, escucha. los escucho. Ajá. ¿Sí? Sí, ya volvimos otra vez. Disculpen Ok, por ok. los inconvenientes técnicos, pero sí, ya estamos de regreso. Sí, de Roger Bartra, ¿no? No sé si la han leído esta obra, ¿no? La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Roger Bartra fue un antropólogo de la generación del 68. Uh-huh. Y él se empieza a plantear justo estos problemas del México moderno, ¿no? De cómo estaba ya México dentro de la modernidad, ¿no? En los albores del neoliberalismo, ¿no? Con la mundialización a todo lo que da, ¿no? Este fenómeno que igual conocemos como globalización. Y entonces, ¿por qué? Ajá, porque seguían habiendo estas fricciones, ¿no? Entre distintos grupos sociales, entre distintas etnias. ¿Por qué seguía siendo tan desigual México? Ajá, que parecía que no avanzaba en ninguna parte porque justo esta fragmentación social, pues lo que nos daba era que no existía como un curso bien establecido, ¿no? Como y empiezan, ¿no? Las comparaciones, ¿no? O sea, por qué no jalaban todos parejos como los franceses, ¿no? ¿Por qué no jalaban todos parejos como los canadienses? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y yo creo que tiene que ver construyendo el racismo al interior, ¿no? Eh, Pareciera que el racismo solamente viene de fuera, pero se reproduce por dentro, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos comenzar. Creo que los interrumpí, iba a decir algo, Mar.
¿no? No, me parece muy interesante el comentario que no solamente es racismo hacia afuera, sino también hacia el interior. Creo, al menos, yo lo entiendo por esta parte de muchas... lo perdimos. No, yo sí los escucho. De que hay. Sí, yo sí los escucho, ¿eh? Los escucho Ahí está, perfectamente. ahí está. Ok, ok. Sí, y, esto de racismo hacia adentro, yo lo entendí de esa manera, que hay acciones que nosotros hacemos que nos autodiscriminan, por así mencionarlo. No sé si por ahí va la idea. Fíjate que tiene que ver mucho precisamente con la existido en nuestro país. Creo que los perdí un momento. No, sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, Sí, sí. Tiene que, como ya había mencionado, esta diversidad cultural, pues está desde tiempos mesoamericanos, pero si me voy al inicio de los tiempos, pues esto va a durar para siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera hablar de algo muy específico, y es que durante el virreinato, durante la colonia, ajá, hay algo que surge, ¿no? Ok. Como un instrumento didáctico que tuvo mucho alcance y fueron las pinturas de las castas, ¿no? No sé si a alguien de ustedes les suena este asunto de las castas de la Nueva España, ¿no? De donde tenemos esta palabra que es el mestizo, ¿verdad? El mulato y otras combinaciones súper bizarras, ¿no? Había no serie de cosas de prejuicios, 100% prejuicios. Ajá. Y estas pinturas de castas surgen para clasificar a la población. Para que las autoridades, ¿no? Del virreinato pudieran comentar hacia la península ibérica, hacia España. Eran los habitantes que poblaban aquí, ¿no? Y decía que entrado precisamente el fenotipo, ¿no? El color de piel, la vestimenta y las actividades que hacían estas diferentes etnias que convivían dentro del país, ¿no? Y cómo se iban mezclando. Y aquí aparece entonces el primer rasgo discriminatorio en general, para no decir racismo, la pureza de la sangre. O sea, un indígena o indio, en palabras de la época, un español, pues son puros. Pues ser alguien empieza, ¿no? Creo que ya me fui, pero no sé si me escuchan. Ahí están. Ok. Sí, ¿Sí? sí, sí, ya, Ok. ya. Ajá. Entonces, aquí empieza ese problemita, ¿no? ¿Qué pasaba? Imagínense que al inicio de la colonia, en el siglo XVII, por ejemplo, el siglo XVI, XVII, ajá, cuando habían demasiadas mezclas étnicas, es decir, ¿no? Él, o sea, esta combinación que además tenía un componente sexista, ¿no? De género, porque, o sea, tenía que ser, escuchen, ¿no? Tenía que ser mestizo, para que fuera mestizo tenía que ser español varón con mujer indígena, no al revés, porque entonces al revés no eras nada. Ajá. Ok. Sí, tenía que ser así, entre otros. Ya no se pudiera. Eh, pues empieza a surgir una discriminación, porque esta gente que no puede ser bautizada porque es un mestizo que se mezcló, pues, que se emparejó, que se vinculó con un mulato, ¿no? Con una mulata, ¿no?
y que tuvieron, creo que se llamaba chino o lobo, una clasificación ridícula de esas, ajá, y a su vez, otra vez con otra mezcla, pues terminaban siendo gente marginal. Dentro de las comunidades indígenas se les rechazaba. Dentro de los pueblos mestizos se les rechazaba. Y por supuesto, desde el poder, me enfoco mucho en Guillermo Bonfil Batalla, ¿verdad? Otro antropólogo mexicano. Pues aquí lo que surge es la necesidad de blanquearse, ¿no? Aquí es donde surge posiblemente, ajá, esta palabrita que a lo mejor hemos escuchado en nuestros hogares, que es de entre más blanco, mejor. O si vas a ser moreno, pues está bien, pero no como que entre sí, como que entre no, ajá, estas mezclas. Y surge totalmente el prejuicio. Aquí ni siquiera entraba la ciencia, ¿eh? Ni la religión. Era un prejuicio así rampante que dijeron, a ver, vamos a hacer unos cuadros para que en el siglo XVIII funciona tanto que pues creo que aquí ustedes y los que nos están siguiendo, pues así. Ok. Es que la Perdón, no última los escuché. parte se nos, ya no los escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, sí, totalmente. Si gustan retomar la Ok, conversación donde me ok. quedé para... Creo, bueno, antes de seguir retomándolo, creo que ahí igual influye mucho eh, cómo se veía cada una de estas castas, porque justamente como me lo menciona, toda esta visión de las castas era vertical, vertical, es decir, que al inicio de esta escala estaban los españoles ibéricos, que digamos que son que fueron los que nacieron en España, y después están, no recuerdo si eran ibéricos o peninsulares, Sí, es y igual después están venezolanos. los criollos, Ujú. y después están los criollos, los que nacieron en América, pero siguen siendo españoles. Y pues entonces así fue descendiendo y justamente hace rato que estábamos viendo un programa acerca del racismo, mencionaba esto, que hay características que nos dan identidad. Cuando esta identidad se ve afectada de cierta manera, eh, pues recurrimos a apartar a todo aquello que nos está afectando a esta identidad. Y muchos se guiaban con más bien muchos guiaban su identidad con la cuestión de su casta, por así decirlo. Toda esta mezcla de sangre, por así decirlo, toda esta mezcla de razas, pues conlleva a pensar que aquello que es diferente, pues en cierta manera puede llegar a afectarme o a... Ok. Se cortó la última parte, pero escuché que decías que de cierta manera puede afectarme lo que es diferente, ¿verdad? Sí, eso me mencionaste. Creo que tuvimos un problema de conexión. ¿Cómo? Es que se cortó la última parte, que mencionaste. Decías que entonces aquello que conlleva esto a que aquello que es diferente podría afectarme, ¿no? Podría vulnerarme, ¿cierto? Así Sí. es. Sí, sí, porque, o sea, de hecho, y además, o sea, hay muestras tangibles, ¿no? Digamos que no nada más surgía por un temor, digamos, a lo sobre pedir
digamos, quisiera agregar, o sea, para dejar ya de hablar de este periodo un poco lejano de la colonia, que por ejemplo, ¿saben? Los grupos étnicos que más pique tenían, que peor relación tenían, eran los africanos, los esclavos, ¿no? Eran los que una cosa daba su, realmente, ops, creo que se cortó la señal. Ah, ok, sí, ya estoy aquí de nuevo. Ajá. Realmente Sí. quienes siempre estuvieron en disputa fueron las clases bajas. Ajá. El indígena, el esclavo, incluso otros migrantes, ¿no? Judíos y otro tipo de gente que llegó ¿no? Filipinos, chinos, etcétera. Uh-huh. Y entonces aquí lo que vemos es lo que sigue sucediendo, o sea, es entre el pueblo donde está la disputa, ¿no? ¿Por qué? Para ganarse el favor de quien sustenta el poder, ¿no? Entonces yo desconfío de ti. Hoy en día pongo este ejemplo que va a sonar muy racista, pero lo que quiero es que ejemplifique y que nos haga pensarlo, ¿no? Yo podría desconfiar si de pronto en el jardín que hay detrás de mi colonia llegara a un campamento de inmigrantes, ¿no? Nicaragüenses. Yo diría, bueno, ¿y estos cuates qué onda, no? Y automáticamente empezaría ahí a haber un pequeño roce. Ajá. Pues pareciera que es algo que se viene construyendo desde esa época, ¿no? La cereza del pastel, pienso yo, llega en el siglo XIX con las ciencias sociales, ajá. Y tenemos esto que es, por ejemplo, el darwinismo social, ¿no? Que se hacen malas lecturas, neoclasificar, y entonces surge, ¿no? Desde este pensamiento occidental, la idea de la raza dentro de la especie humana, ¿no? Que hay diferentes razas. Uh-huh. ¿Sale? Y esto va alimentando esta frase popular que la estamos que hoy manejando, la de hay que mejorar la raza, amigo, ¿no? Más alto, más, y digo, creo que eso, bueno, no, ya regresan, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Eh, Sí. y, y, y Sí, creo sí, sí, que, adelante. o sea, hago la, no estoy, o que estoy aludiendo a alguien, no, o sea, estamos haciendo como una visión del pasado hacia el presente. Entonces, este darwinismo social, ¿no? Que llega en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es la cereza del pastel, ¿no? Por ejemplo, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ajá. Por Sí. ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Que durante la colonia habían gozado de ciertas libertades, ¿no? Aunque a veces pareciera difícil, libertad oprimidos, claro, ¿no? O sea, claro, libertades dentro de su condición de oprimidos y de sometidos, tenían algunas libertades y pues a la llegada del Estado mexicano, pues de pronto resulta que pues este territorio ya es México, o sea, ya no son ustedes el pueblo chamula, ¿verdad? O el pueblo tomí, sino son mexicanos. Ajá. Como se quieran decir en su comunidad es una cosa, pero ya ustedes son mexicanos y tienen que aprender a hablar español. Ajá. Ahí ya es obligado, ¿no? Es durante el siglo XIX se les obliga. Y conforme va entrando la revolución industrial a México, ¿verdad? Y empiezan a llegar estas ideas del extranjero que tienen cosas buenas, ¿no? En cuanto a tecnología. Por ejemplo, la medicina tiene avances enormes, ¿verdad? Que iba a ser la base de la psicología. O sea, eso no digo que esté mal. El tema es que empieza a crearse esta idea de que hay que parecerse más, hay que verse más cristiano, más Europeo. civilizado. ¿Mandé?
Sí, más ¿no? O sea, europeo. ajá, y exactamente, y el canon, Porque, sí, adelante, adelante. porque precisamente todas estas ideas de desarrollo, Ujú, creo que va por ahí más o menos la idea que menciona, que se ha tenido de que aquello que no se ha desarrollado, pues es inferior, por así decirlo. Más que nada, por ejemplo, en estas cuestiones de los pueblos indígenas. ujú. Y al momento de decir, pues es que no está desarrollado, lo empezamos a ver como inferior. Y entonces en la búsqueda de como individuos tratar de, de desarrollarlos, por así, entre comillas, empezamos a implantarles ideas, implantarles eh, los usos y costumbres del mundo desarrollado. Y entonces esto pues también genera un choque de ideales y que es evidente que aquello que se nos obliga a hacer, es lógico que cuando se nos obliga no queramos hacerlo. Y esto igual fomenta a la idea del racismo. Incluso ya nos estaríamos metiendo con esta cuestión del clasismo. Hola, creo que se cortó en la parte de que decías que se nos obliga a hacer. Ok. Entonces, aquello que se nos obliga a hacer, o cuando nos sentimos obligados a hacer algo que no queremos o a hacer, pues es lógico que haya un poco de rebeldía, de no querer hacerlo. Y esto genera un choque no solamente de identidad, sino también de ideales. E incluso ya con esto podremos ir introduciéndonos un poco en lo que es el clasismo. Ah, sí, claro. Sí, así es. Ay, creo Se nos cortó otra vez el... Mm, lo perdimos un momento. Pues bueno, al menos se me hace muy, muy interesante esta cuestión de cómo hemos percibido a aquellos que consideramos inferiores, cómo hemos tratado de cierta manera empezar a rescatarlos, por así decirlo, y, eh, y pues ha empezado a surgir esta idea de verlos como mal, verlos así como, no, son menos, no valen nada. Ujú. Eh, pues, ¿qué te parece? Sí, en lo que Se conecta otra se vez. vuelve a conectar, damos unos saluditos. Espero recordar dónde me quedé. Este, me quedé con Cris Alamilla, Valeria Cárdenas, buenas noches, ¿vale? Jocelyn Hernández, buenas noches. Marta Guzmán, buenas noches. Hola, Jonathan Cardoso. Monse González, Isela Hernández, Marlene Torres, Quetzal y Cervantes, un saludo a todos. Airi Bautista, también un saludo. América Cerda, igual un saludo. Eh, y a Jorge Andrés y a Azul Sánchez, igual un saludo. Y pues que hasta el momento en lo que hemos abordado, ¿qué consideras que sería interesante ir desmenuzando? Me parece interesante cómo vamos viendo a través de la historia cómo se dio este acontecimiento de visualizar las castas, de visualizar la desconfianza a través del racismo, a través del clasismo, incluso del malinchismo y la xenofobia. Interesante porque eso nos explica qué fue lo que pasó. De eso se trata la historia, más la psicología ya nos va a tratar de explicar el por qué somos así y cómo estos comportamientos que tenemos en la actualidad, que se pueden mostrar eh, de comportamientos racistas o comportamientos que pueden ser
de inferioridad propiamente de nuestra raza por una idea, una creencia o un pensamiento que viene arraigado desde tiempos de la colonización y se ha venido trayendo hasta estos momentos. Sí, es curioso que menciona de que si nos vamos a los orígenes del racismo, pues podemos encontrar antecedentes bíblicos en esta cuestión del racismo. Y creo que también es interesante ver, ver cómo nosotros dentro de nuestra cultura eh, empezamos a, este, a tener algunas frases muy racistas, por así decirlo, como el negrito en el arroz, nunca falta el negrito en el arroz, o esta que nos mencionaba el profe Lalo, de, Hay que mejorar hay que mejorar la la raza. raza. E incluso esta frase que se dice mucho con los perritos, incluso entre los perros hay razas. Creo que también esto está influyendo mucho en nuestra propia concepción y abona a lo que mencionábamos hace rato del racismo hacia adentro, de, de entender que al final de cuentas, todo aquello que nosotros juzgamos es algo que estamos juzgando de nosotros mismos. Ya regresó el El profe profesor Lalo. Lalo, sí, nos escucha, profesor. Estábamos comentando de estas cuestiones que nos llevan a tener ciertos Hola, ¿sí me comportamientos escuchan? Ya y regresé. sí, 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 ya lo escuchamos perfecto. Ah, sí. Tuvimos un pequeño problema con la conexión, pero eh, esperemos que pues ya nos podamos oír y ver bien. ¿Usted de allá para acá tiene algún inconveniente? Si nos vemos, nos escuchamos. Sí, ya les escucho, ustedes me escuchan. Eh, Sí. sí, mil disculpas a ustedes y pues las personas, ¿no? Que han sido esta transmisión. Son algunas dificultades técnicas y pues bueno, creo que tal vez vamos a ahora sí que está fallando un poco el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Sí, Nosotros sí lo sí, escuchamos. bien. Esperamos que nos están viendo igual, lo estén escuchando. Y, y pues, antes de volver a retomar el tema, aquí Francisco Pérez, un saludo Francisco, nos manda el siguiente comentario. Es un excelente tema. Pienso que para comprender la historia debemos entender el pasado y ya haciendo la pregunta, ¿cómo en día hoy nos pesa? Gracias, felicidades. Pues, bueno, al menos desde la perspectiva psicológica podríamos decir em, que la historia, o más bien de cómo nos estamos contando nuestra historia, influye mucho en nuestro presente. Es decir, si tú te cuentas tu propia historia como alguien que es la víctima de todos, pues es obvio Hola. que te verás como la víctima. Si tú te empiezas a contar tu historia como la de un héroe, por así decirlo, pues vas a empezar a creerte esa historia y vas a ver que todas las circunstancias de la vida que se vayan presentando o que de cierta manera los obstáculos que llegan a tu vida, pues vas a poderlos afrontar con valentía, por así decirlo. Y, eh, y en cambio, si te la cuentas como una víctima, pues esto puede incluso paralizarte. Y pues aquí Gerardo nos menciona, sin problemas técnicos no es en vivo. Pues sí, tiene toda la razón. sí, parte del programa. Sin embargo, esperamos que poco a poco esto vaya mejorando. ¿Ibas a comentar algo más? Mm, comentar que muy de acuerdo contigo también exactamente.
dependiendo de cómo le damos esta perspectiva a los acontecimientos históricos que hemos vivido, que nos han contado, porque desde la primaria hemos llevado historia y a lo mejor en los libros de texto nos los explicaron de una manera. Y ya para cuando fuimos creciendo, nos hemos dado cuenta que nuestra historia ha estado llena de traiciones, la historia de México ha estado llena de Hola. muertes, de un control. Hola, profesor, ¿nos escucha bien? Ay, qué bueno que ya regresó. Bueno, nosotros no lo escuchamos. No, aparece estático. Este, y, y justamente volviendo un poquito a esta cuestión del, bueno, Creo que sí, tenemos unos pues problemas. retomando esta idea de la historia y cómo nos pesa, pues muchas veces, como tú lo mencionabas, ¿no? En nuestra historia está llena, especialmente la de México, estamos hablando de México, está llena de traiciones. Sin embargo, es curioso, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, cómo esta historia te dicen, ¿sabes qué? Estos son los héroes. Está Francisco Madero, Zapata, Victoriano Huerta, Carranza, y lo que no te dicen, Y el malísimo de todos, Porfirio Díaz. ándale, Porfirio Díaz, y lo que no te dicen que se mataron entre todos, pero Mm, todos te lo definitivamente. ponen como héroe. Ah, pues el héroe Carranza mató al héroe tal. Y eso es un poquito complicado porque eh, ya no sabes, o más bien como que no hay este proceso de análisis, de entender que no hay héroes en la historia, ni tampoco hay malos, que simplemente hay Personas que actuaron de acuerdo a su época y así que es. actuaron de acuerdo a la situación en la que se encontraban en ese momento, porque recordemos que en ese momento, a lo mejor esa situación, las reglas eran diferentes, la forma de vivir era diferente, las costumbres, tradiciones eran diferentes, por lo tanto tuvieron que actuar de acuerdo a cómo tenían en sus posibilidades de acuerdo a ese contexto. Sin embargo, creo que el problema también ha radicado en que si algo nos funcionó en el pasado, lo seguimos utilizando porque nos sigue funcionando. Sin embargo, ya las épocas cambiaron, ya el contexto no es el mismo, ya no somos Ujú. las mismas personas y tampoco esos contextos o esos pensamientos, esas ideas, creencias que tenemos ya no pueden ser las mismas que eran antes porque ya no nos funcionan. Pongo este ejemplo que me encanta, que es el de los roles de género. En la antigüedad, por ejemplo, y tiene que ver mucho en las familias mexicanas donde el hombre era el proveedor y como era el proveedor, pues tenía derecho a ser el jefe de familia y nadie lo cuestionaba. La mujer tenía en cambio el rol de ser madre esposa, quedarse con los hijos y dedicarse a las tareas del hogar y eso funcionó durante mucho tiempo. Incluso podemos ver en referencia muchas películas mexicanas de la época del cine de oro, donde se ven muy bien caracterizados estos roles en los que el hombre lo pintamos como un macho, como un hombre fuerte, fornido, y a la mujer como una persona sumisa que está esperando el momento en que a la persona, en este caso el héroe, se lo pueda llevar, se la pueda raptar. Incluso el rapto y la, el robarse a la novia, por ejemplo, se veía como algo normal. Incluso creo que ahora todavía se ve en algunos contextos como algo normal, como algo permitido, cuando en realidad pues es un delito. Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Vemos a lo mejor que esto se ha reproducido durante mucho tiempo, el hombre como papel de proveedor, la mujer con el papel de madre esposa. Sin embargo, ahorita estamos viendo que en la actualidad pues, ya no alcanza para que solamente el hombre se salga a trabajar, sino que las mujeres también se tuvieron que ver en la necesidad de salir a trabajar. Y pues la lucha de derechos por las mujeres que pudieran acceder a lo mismo que accedían los hombres como seres humanos, ha permitido que ahora ambos tengan el mismo rol de proveedor, aunque esto Ujú. no se ha repartido de la misma manera, porque como vemos, las mujeres salen a trabajar igual que los hombres, pero aún tienen que conservar ese papel de madres esposas. Eso suma jornadas de trabajo enormes para ellas
que ahora que le dedicaban el 60% de su tiempo a las tareas del hogar y ahora súmale las épocas, el momento que le dedican al trabajo, son enormes y para el hombre sigue estando en la misma posición que era antes. Aquí nos habla de que eso tiene que cambiar en estos momentos, ya no funcionan esos roles, ya no funciona la manera en que lo vivimos, que lo creemos, lo tenemos que cambiar. Pero esto a lo mejor no es tan fácil como decirlo, porque viene siendo arrastrado desde una cuestión cultural, desde una cuestión histórica, que es muy complicada de ir cambiando y de ir desestructurando. Incluso la psicología por sí misma no puede darle solución por completo a este problema, porque es un problema que tiene que ver con estructuras, con historias, con culturas que hay que ir deconstruyendo poco a poco para ir cambiando estos roles y para ir cambiando esta forma en que nosotros vivimos. Creo que Ah, ya lo ¿les tenemos? tenemos otra A ver, vez. Hola, maestro, hola. no nos escucha. Dice que sí nos está escuchando, pero Que no lo escuchamos nosotros a usted, profesor. es, es, bastante interesante lo que mencionas de cómo antes dentro de casa eh, las mujeres estaban dedicadas a todas estas labores domésticas. Y es interesante porque también ahí están influyendo procesos cerebrales dados a que las mujeres están entrando en un proceso de estrés que no estaban experimentando. Y hay que recordar que al final de cuentas el estrés es un proceso de adaptación y pues este estrés que se está generando con esta nueva demanda que ha tenido el sector, todo este sector del sexo de la mujer, eh, influye en estas cuestiones, en esta modificación de esta modificación cerebral. Pero es tema para otro programa que estaría muy importante abordar, sería muy interesante y importante abordarlo de cómo todas esas concepciones sociales de todo esto, cómo todo nuestro entorno influye en nuestra modificación, en nuestra modificación y en nuestra estructura cerebral. Eh, ahí me dice que ya no nos escucha. No nos escucha. Mm, Pues, a ver cómo lo podemos hacer. híjole. Y y es interesante también porque hay que ver el racismo no como algo aislado, sino como igual como un proceso en el que la discriminación es bastante brutal porque cualquier proceso de discriminación solamente refleja aquello a lo que le tenemos miedo. Y como lo mencionaba hace rato, todo aquello que nosotros juzgamos de los demás, pues en realidad es algo que estamos juzgando de nosotros mismos. Sí es. Se ve que en la cultura tenemos cierto repudio o cierto rechazo hacia cierto color de piel, que vale por los tonos oscuros, y cierta afinidad o deseo por reproducir estas ideas que nos vinieron a traer desde otros continentes, desde otras culturas, por ejemplo, donde se les muestra en un pedestal de superioridad entre nosotros y nos puede traer a nosotros, hablando desde la parte psicológica, sensaciones de inseguridad, de intentar hacer todo lo posible por no parecernos a esa gente morena o a esa gente de cierto tono de piel, no tener estos ciertos usos o costumbres, no hablar un dialecto o lengua indígena y tratar, por otro lado, de parecernos lo más posible a
otras culturas de tez más blanca, comprar esos productos o esas marcas que usa la gente que tiene un nivel social más alto, aunque nosotros no lo podamos costear, porque nos da esa sensación de que dejamos ese sentimiento de inferioridad y comenzamos a sentirnos superiores. Ya lo hablaban en otras literaturas, si lo quieren buscar un poquito más allá, en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o también en el libro de Psicología del Mexicano de Rogelio Díaz Guerrero, muy recomendado. ¿Y qué nos trae a nosotros ahí? Ese sentimiento de inferioridad. Sin embargo, vamos a estar en un constante sentimiento de soledad, porque se nos quita ese sentimiento de pertenencia, porque esa no es nuestra cultura de origen, no es la cultura donde nacimos o el lugar donde nacimos, sino que estamos intentando parecernos a otro, pero tampoco podemos pertenecer ahí. Y entonces, ¿qué está pasando? Sino que se generan ciertos sentimientos de soledad o inferioridad que, sin embargo, por ahí no es el camino para poder llenarlos o para poder cambiarlos, por así decirlo. Sí, bueno, sí, al final de cuentas, igual influye mucho tratando de abordar un poquito esta concepción histórica. También influye mucho que desde niños se nos cuenta, oye, México fue conquistado, fue saqueado, fue mancillado, fue todo, vuelvo a retomar este término, fue la víctima. Sin embargo, no tomamos en cuenta que si no fuera por la llegada de los españoles, tal vez el tequila no existiría, tal vez los tacos como los conocemos no existirían. Al final de cuentas, como lo mencionaba hace rato, este sustrato, esta concepción social en forma vertical, pues nos ha hecho creer que hay superioridad. Sin embargo, al final de cuentas, todos los humanos tenemos la sangre roja, todos somos mortales. Al final de cuentas, hay un dicho que menciona que pues la muerte le llega a todos. Entonces, si esto pasa dentro de nosotros como humanos, como especie humana más que nada, creo que no hay un motivo lógico por el cual entender que estamos separados por razas, porque al final de cuentas, la raza, la cultura, eh, es una, todo es una idea eh, que, que se ha buscado para el hecho de, pues, definirnos, de darnos identidad. Y Eh, pues creo bueno, que ya no nos pudimos volver a conectar con el profe con el maestro Lalo. Sin embargo, ¿qué te parece si pues reagendamos la claro. plática para un otro día? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Si lo vieron mirando para abajo era porque estaba tratando de comunicarse con el profesor Lalo para poder arreglar estos problemas técnicos. Sin embargo, creo que va a estar un poco complicado ahorita. Pues disculpen, como bien lo decía Gerardo, sin problemas técnicos, pues no es en vivo y pues en este momento tuvimos algunos problemas. Sin embargo, no quisiéramos que se perdieran de esta información, de este conocimiento que nos comparte el profesor Lalo, porque es una persona que nos puede aportar mucho desde el enfoque histórico y nos puede ayudar a entender Ujú. muchas cosas que tienen que ver con nuestro pasado, como bien dice el dicho, sin, no podemos entender ni mejorar nuestro presente sin entender nuestro pasado. Por lo tanto, creo que sí sería bueno reagendarlo para otro programa. Sí. Y si no es posible el en vivo, podríamos intentar mostrar un programa grabado Ujú. para que no haya estos problemas técnicos, pudiera darse mejor la información y pudieran ustedes disfrutar y digerir mejor este programa. Pues sí, pues de antemano les agradecemos muchísimo que nos hayan visto. Esperamos que la información, al menos la que se puede rescatar, les haya sido de utilidad. Tengan en cuenta pues como una promesa que sí vamos a volver a abordar este tema porque al final de cuentas
la concepción histórica y la psicología al menos desde mi perspectiva, deben ir de la mano para entender cómo este discurso que nosotros mismos nos damos de la historia nos está afectando a nuestro presente. Y pues de antemano les agradecemos a cada uno de ustedes que nos vieron. Eh, Tengan por seguro que sí vamos a volver a abordar este tema otro día. Por cuestiones técnicas, pues no se pudo y sin embargo, cada día estamos mejorando con estas cuestiones de los servidores de Internet. Además de que también está influyendo que pues muchos están tomando clase en casa. Sin embargo, eh, vamos a estar transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche este programa. Y pues yo creo que aquí le dejamos, Sí, ¿vale? una... Adelante, Ah, adelante. no, solamente quería ofrecerles unas disculpas nuevamente y les prometemos que vamos a traer de nuevo este programa Uh-huh. para ustedes. Y les mandamos un saludo. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados con nosotros hasta el final, a pesar de las fallas técnicas. Les mandamos un saludo a todos los que nos vieron. Por ejemplo, Leili Suárez, Valeria y Víctor Contreras. Muchas gracias por vernos. Esperamos vernos el próximo jueves. Un saludo a toda la familia Castañeda. Saben que los amo muchísimo. Y pues esto fue su programa del amor y otros mitos, donde no solamente hablamos de cosas de pareja, sino también de situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica. De antemano, muchas gracias por vernos este jueves. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a reagendar este tema. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre, si mal no recuerdo, es sobre cuando la llama del amor se apaga. Oh, es sí. un tema muy interesante y pues muchas gracias por vernos. Y recuerden que nos vemos cada 8 días. Así que adiós. Nosotros, bueno, estuvo la psicóloga Mariana, que se me olvidó presentarnos por la emoción. Bueno, pero ya nos conocemos, para los que han seguido el programa, pues ya me conocen bien. Pues nosotros fuimos la psicóloga Mariana y su servidor, el Psic Pérez Rodríguez. Recuerden que conozcan su mente y vivan. Nos estaremos viendo. Adiós, tomen mucha agua.